Hola, mi nombre es Oriana Di Capua y yo les voy a hablar sobre el proceso de socialización. Al mencionar este término se hace referencia a la manera con la que los diferentes miembros de una comunidad aprenden los modelos culturales de una sociedad y los involucran y convierten en sus propias reglas personales de vida. Asimismo, resulta importante mencionar el hecho de que existieron tres maneras diferentes de interpretar dicho proceso. Hola, buenos días, mi nombre es Juliana Rocha y les voy a hablar un poco sobre los tipos de socialización. En primer lugar, tenemos la socialización primaria. Esta se da justo después de que el individuo deje de interactuar con su seno familiar, es decir, cuando llega a una institución. Ese es el primer contacto que tiene la persona con gente extra a lo que puede ser su familia. Puede ser un colegio, puede ser una guardería. Y no hay momento exacto del que esto puede pasar, no tiene que ser exactamente a los 4 años, a los 2 años. Depende cómo el individuo se vaya desenvolviendo en su sociedad. Después tenemos la socialización secundaria, que consta en una socialización ulterior, es decir, introduce individuos ya socializados, es decir, que ya pasaron por la socialización primaria, ya se han desenvuelto con personas que no tienen nada que ver con su núcleo familiar, para así involucrarse en diferentes grupos sociales. Este incluye el aprendizaje. En este tipo de socialización tenemos algo que es el aprendizaje, que se realiza en la adquisición de nuevos recursos al repertorio de respuestas de un individuo, en un sentido de alcance más amplio. Es decir, va a tener un tipo de respuestas más amplia, un tipo de interacción más amplia, porque va a ir conociendo y teniendo nuevas experiencias. Para que resulte efectiva en el sentido de la práctica, se comienza desde una mediana edad, a la estimulación de estructuras cognitivas, habilidades lingüísticas y comunicativas, para así, a través del pensamiento, poder tener una mejor interacción a la sociedad. Y para finalizar con los tipos de socialización, tenemos la socialización terciaria. Es un proceso que integra solo a aquellos que han sufrido una desviación de la norma, es decir, aquellos que han roto las normas sociales. Normalmente dentro de este tipo se ven muchos delincuentes y personas que han sufrido infracciones a las normas de nuestra sociedad. Normalmente este tipo de personas suelen ir a prisión y esta resocialización se da dentro de ella. De eso se encargan educadores sociales, psiquiatras, médicos y psicólogos. Muchas gracias. Tomando lugar entonces el sociólogo y filósofo francés Durkheim, el cual determinó que los hechos sociales son exteriores al individuo y que consiguientemente estos hechos sociales se caracterizaban por ser el modo de sentir, pensar y actuar externos al individuo, que a su vez poseían el poder de coerción en virtud al que se les imponía. Asimismo, determinó que la finalidad de la educación era básicamente integrar a los diferentes miembros de una sociedad bajo ciertos parámetros o normas de comportamientos comunes. Asimismo, postuló que la sociedad tiene como finalidad crear miembros a su imagen, concluyendo que los individuos son el producto de la sociedad. Ahora bien, tomando lugar la segunda interpretación, que según el sociólogo, filósofo, economista, politólogo, historiador y jurista alemán Weber, determinó que la sociedad no puede existir sin las acciones de los individuos y que por ende el punto de partida de los hechos sociales deriva de las acciones de los individuos. Asimismo, describió a la acción social como toda acción orientada hacia un sentido, que la cual está referida hacia las acciones de los otros. A su vez, describió a las relaciones sociales como las acciones sociales recíprocas, concluyendo que la sociedad son los sujetos actuantes en interacción. A su vez, ellos se propusieron demostrar las posiciones de Durkheim, facticidad objetiva, y la de Weber, significados objetivos sobre la sociedad, pudiéndose complementarse en toda una sola teoría amplia sobre la acción social sin dejar a un lado la lógica interna. Según ellos, las intuiciones surgen a partir de que el individuo necesita externalizar el modo de sentir, pensar y actuar. Ahora bien, presentando la última interpretación, toma lugar los sociólogos Berger y Luhmann. Ellos determinaron que las realidades sociales
varían a través del tiempo y del espacio. Sin embargo, resultarían necesarias dualizar un hecho común con las otras realidades. A su vez, estos expertos describen a la realidad como todo aquel fenómeno capaz de ser independiente a la voluntad del individuo. Concluyendo entonces y describiendo la internalización como el proceso mediante el cual el individuo aprende una porción del mundo objetivo, denominado también este proceso como la socialización. A su vez, este posee aspectos significativos de la realidad que los rodea, determinando entonces que la internalización es la única manera en la que el individuo pueda formar parte de la sociedad. Saludos, me llamo Javier Osorio y me tocó hablar sobre los agentes de socialización. Bueno, en primera instancia, los agentes de socialización son las instituciones, grupos, asociaciones y organizaciones que directa o indirectamente ayudan al proceso de inserción del individuo a la sociedad. Hay muchos agentes socializantes, ¿no? Principalmente tenemos la familia, tenemos la religión, la educación, grupos de apoyo, amistades, etc. La familia es un elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, y este es el primer agente de socialización del socializador del individuo, pues porque este nace en el seno de una familia y los primeros aprendizajes, los valores, conductas son asumidas a temprana edad por la familia. La escuela es un proceso formal de socialización. De hecho, en las universidades a los pedagogos ven sociología de la educación, porque ahí es donde el niño encuentra primeramente el ambiente para poder compartir con sus semejantes, ¿no? Socializar, ganar confianza y bueno, desarrollar destrezas sociales, ¿no? Tenemos la religión como agente también, porque es un denominador común en todas las culturas, que el ser humano busque respuestas, ¿no? Y bueno, la religión ofrece organizaciones que hacen referencia de formación de grupos, y el individuo desarrolla un espíritu de pertenencia, ¿no? Al grupo, como quiera que se llame, bien sea parroquias, comunidades, grupos, cultos, etc. Bueno, las religiones normalmente están basadas en aspectos, en valores, ¿no? Que contribuyen a la convivencia en la sociedad. Y bueno, hay otros agentes socializadores menos formales, las amistades, grupos de amigos, actividades deportivas, actividades culturales. Todas estas, generan en la persona, en el individuo, capacidades socializantes y el ejercicio, pues, de la convivencia y compartir con sus semejantes. Procesos de sociabilización. Existen diversos agentes de sociabilización que juegan un papel de mayor o menor importancia según las características sociales de la etapa del individuo o su posición en la estructura social. A medida de que la sociedad se va haciendo más compleja y diferenciada, el proceso de sociabilización deviene también más compleja y debe necesaria y simultáneamente cumplir las funciones de homogeneizar y diferenciar los miembros de la sociedad. Esto con el fin de que haya una indispensable cohesión entre todos ellos y como también la manera en que ellos puedan adaptarse a los diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen que desempeñarse. Se puede decir que la sociedad total o la sociedad en general es un agente sociabilizador y que cada persona con la que tenemos un contacto entre sí
es un agente de sociabilización. El comienzo natural de este proceso en cada niño recién nacido nace de su grupo familiar, pero luego ellos por lo pronto se subdividen en varios grupos. Según la historia de la humanidad podemos resaltar que la familia es el proceso de sociabilización más importante en la vida del individuo. Algunos autores han destacado que los cambios sociales producidos por los procesos de industrialización y modernización han ocasionado pérdidas en relatividad con otros agentes. Entre ellos podemos resaltar el sistema educacional, los grupos de amigos y los medios masivos de comunicación. Sin embargo, su importancia sigue siendo capital. La familia es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o menos prolongado, y tiene básicamente el monopolio de la sociedad, y además durante toda la infancia. Muchas veces se selecciona o filtra de manera directa o indirectamente con las otras agencias. Esto quiere decir que le escogen o buscan el colegio en que quieren que sus hijos estudien, seleccionan y crean los grupos de amigos con los que se va a juntar, o simplemente supuestamente muchos le limitan el acceso a ver televisión, entre muchísimas cosas más. Lo importante es que tenemos que destacar y conocer que la familia es un nexo importante, tanto en el individuo como en la sociedad. Y crean los grupos de amigos con los que se va a juntar, o simplemente supuestamente muchos le limitan el acceso a ver televisión, entre muchísimas cosas más. Lo importante es que tenemos que destacar y conocer que la familia es un nexo importante, tanto en el individuo como en la sociedad. Comparación de la forma de socializar y sociabilidad. La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra en la estructura de su personalidad bajo influencia de experiencias, sucesos y agentes sociales. La socialidad se designa con el término de calidad a aquella propiedad o el conjunto de ellas que están presentes en las personas o en las cosas y que son las que en definitivas cuentas nos permiten apreciarlas y compararlas con respecto a las restantes que también pertenecen a su misma especie o condición. Gracias. Y bueno, mi equipo ha venido conversando con respecto al tema de la socialización. Para añadir un poco, el proceso de socialización entendido como aquel en el cual el niño se va convirtiendo gradualmente en una persona capaz de adaptarse a la cultura en la que ha nacido. Es decir, este niño gradualmente va desarrollando y ampliando su capacidad de adaptación, tanto al entorno, al ambiente y a las exigencias demandadas por la cultura que prevalece en su entorno. Por lo cual, desde sus inicios, el niño tiene que atravesar por etapas un poco más intensas, como lo es la etapa de la infancia y de la niñez temprana, significativas, muy significativas en el proceso de adaptación o socialización. Por lo cual, entonces entendemos que las etapas de la vida son tanto de naturaleza, o sea, son tanto naturales como sociales. Y por cuanto se va a identificar a lo largo del proceso la influencia que se tiene de las diferentes culturas y de las circunstancias materiales, además, en donde le corresponde vivir
al individuo en una determinada sociedad. En el ciclo de vida del ser humano se encuentra dividido en etapas básicas y generales, como lo es el nacimiento, la juventud, la adultez y la vejez. De manera tal de que hablar del proceso de socialización va de la mano de reconocer o del reconocimiento de la etapa del ciclo vital en la que se encuentra el individuo. Se reconocen etapas como la etapa de la infancia, que corresponde a los primeros meses de vida hasta el segundo año, el segundo año del infante, en la cual hay una gran dependencia, o mejor dicho, prevalece la independencia para con la madre y el entorno inmediato. Luego le sucede la etapa de la niñez. Ya en esta etapa de la niñez va a corresponder al ciclo que se inicia a los 3 años hasta los 12 años. Y es cuando ya comienza el niño a interactuar con los niños de su misma edad o con sus pares, en este caso, cuando comienza a ir al preescolar. Cuando ya está en edad preescolar, bueno, ya el entorno inmediato no es solamente mamá y papá o hermanos, sino que tiene que comienza ese proceso de socialización con los terceros. Luego nos conseguimos con la etapa de la adolescencia. En la etapa de la adolescencia, se distinguen 3 etapas: la pubertad, la adolescencia media y la adolescencia tardía. En la etapa de la adolescencia es el momento del desarrollo humano que se caracteriza por los profundos cambios de desarrollo biológico, psicológico y social, de manera tal de que concebida en el proceso de socialización es una etapa del ciclo vital en la que ya este aprendizaje de las 2 primeras etapas que lo suceden se hacen sentir, son de gran importancia, y comienzan ya una serie de cuestionamientos, porque empiezo ya a reconocer la individualidad como tal, ¿no? En esta etapa de la pubertad va entre los 12 y los 14 años, la adolescencia media entre los 15 y los 16 y la adolescencia tardía entre los 17 y los 20 años, cada una con características propias en el proceso de sociabilización.